Estamos en línea con Ricardo Alfonsín, ex diputado nacional y ex embajador en España, para hablar acerca de la coyuntura de este momento y qué está pasando entre el apoyo macrista, el gobierno que mantuvo el veto al financiamiento universitario. Ricardo, gracias por atendernos tan tempranito acá en Hora Brioso, todo el equipo de Radio del Plata saludando. ¿Cómo va? Bien, bien, gracias a usted, Nora, al contrario. Un placer. Bueno, ahí lo veía muy activo en Instagram también, hablando de estos Ah, temas de coyuntura. Muy bien. sí, 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 son sí. temas que preocupan. ¿Cómo está Sí, bueno, viendo? y sí, Sí, acá estoy. preocupado, como estábamos durante la campaña, también no está ocurriendo nada que no fuera impredecible, digamos. Lo que está ocurriendo era lo que era bastante predecible en la campaña con las cosas que había dicho este señor. Mm, Incluso diría que está ocurriendo lo que tenía que ocurrir si uno tenía en cuenta cuáles eran sus comportamientos, incluso como oposición, sí. ¿no? Cuando ya desde el año 2021 eh, sabíamos que las políticas que iba a aplicar no iban a resolver los problemas más serios de los argentinos, que al contrario los iban a complicar, y por otro lado, también era fácil advertir sus tendencias autoritarias, su unitarismo, su falta de diálogo, su escaso compromiso con los valores fundamentales de la democracia, que, bueno, que tanto venían reclamando algunos partidos que ahora, bueno, están funcionando como aliados, ¿no? Estaba viendo un poco esto de la política cinética, porque uno puede decir, bueno, en realidad, si uno ve los datos, los índices del día viernes, que tienen que ver con una inflación que bajó, un riesgo país que baja, un dólar que baja en Argentina, Sí, parecerían desde la economía, desde lo financiero, que serían buenos datos. Eh, pero bueno, veía un poco la reflexión esta que tiene que ver con que los que creen que llegan a la inflación, aumentando la recesión y la pobreza, duplicando la indigencia, haciendo caer los salarios y las jubilaciones, aumentando el desempleo, aunque lo nieguen, esta fue la vía elegida y es política cinética. ¿Estamos en un momento de política cinética? sí, absolutamente. Bueno, lo dice él con otras palabras, decir que la justicia social es una aberración, que la igualdad es también un objetivo que no debe proponerse la política, que lo único que debe hacer la política es tratar de generar las condiciones para que la economía pueda funcionar con la mayor libertad posible. Eso es política cinética. Eso es política, eh, yo diría que es ejercicio del poder sin ninguna consideración respecto de lo social, Mm. ¿no? Que es, Claro, porque uno dice, es bueno, lo que hemos... económicamente puede funcionar, pero la gente en el día a día, ¿qué es lo que pasa? Y los datos de pobreza fueron muy fuertes, 52,9, Sí, indigencia. exacto, pero sí, porque, a ver, mire, yo le digo, a ver, eh, escucho decir desde la oposición eso de que, bueno, Milei se ha vuelto hombre de la casta, tiene comportamiento de casta, y la verdad que, mire, me tiene un poco fatigado eso de la casta, ¿no? Eh, ya todos utilizan esta misma categoría que no sé bien qué quiere decir, creo que tiene tantos significados como usuarios, ¿no? Yo le pediría que sea, por lo menos a los que están en la oposición, un poco más concretos, más transparentes, no sé cómo llamarlo, menos ambiguos. ¿Eh? Eh, ¿Por qué no dicen concretamente qué es lo que está haciendo este gobierno? ¿Por qué no dicen que este es el gobierno eh, más reaccionario, más injusto, que conocemos de la recuperación de la democracia, el más conservador, el más unitario, el más autoritario, el más plutocrático, es decir, es el gobierno que más claramente gobierna para los ricos y se olvida de lo que son los sectores sociales. Pero no es que lo digo yo, lo ha declarado él además, les llama héroes a los que se dedican a las ganancias extraordinarias, a los que evaden impuestos. Pero ¿cómo no es política cinética esto? Que se dejen de utilizar las categorías que utiliza este señor para analizar la política. Reitero, eso de la casta no sabemos bien qué es lo que quiere decir.
cada uno le atribuye su propio significado, y que hablen directamente de lo que representan sus políticas sociales, sus políticas en términos de justicia social, en términos de igualdad, en términos de libertad incluso, porque la libertad sin justicia y sin igualdad puede transformarse en cantón pintado. Em, Pensaba un poco en la aparición de Cristina en este último tiempo, que Sí, de esta posibilidad de presidir el PJ, de aparecer nuevamente en la escena política. Es un sí. gran cuadro político, obviamente, la expresidenta, pero ¿puede volver a tener un liderazgo dentro de la política argentina? Y evidentemente lo tiene. Lo tiene. Yo no voy a reaccionar como reaccionan, como han reaccionado desde los opositores a Unión por la Patria, disgustándose por el liderazgo que pueda tener la expresidenta. Evidentemente lo tiene. Ujú. Y bueno, si lo tienen y no hay quien tenga enfrente el mismo liderazgo, es porque algo no están haciendo bien desde la oposición, ¿no? Claro. Algo, o desde el oficialismo. No sé, quiero decir, los liderazgos no son impuestos por la fuerza ni por la obra de la naturaleza, tienen que ver con un montón de factores que aprecia la sociedad. ¿Cómo siente la Unión Cívica Radical, ¿no? Hay una gran interna, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, Sí, pero ¿cómo está hoy? yo me desafilié en Nora, ¿sabe? Sí, sí, sí. Yo me desafilié de la Unión Cívica Radical. Bueno, ya expliqué las razones, hará un mes, pero ya no quiero meterme en la interna, y menos en la interna de la Sí. Unión Cívica Radical. Sí puedo cuestionar sus posiciones, algunos se enojan porque yo cuestiono las posiciones de la Unión Cívica Radical habiéndome desafiliado, aunque ellos hacen exactamente lo mismo. Quiero decir, ellos critican a partidos a los que no están afiliados también, ¿no? También. Es increíble. ¿Cómo no voy a poder hablar de las posiciones de la Unión Cívica Radical ahora de la interna? Una interna en la que eh, no creo que la sociedad haya tenido demasiado interés. Por otro lado, me parece que la sociedad está preocupada por otras cuestiones. Lo que sí voy a decir respecto a esa interna es lo siguiente, que creo que ganaron los sectores que están dispuestos, si las encuestas lo aconsejan, en las próximas elecciones, si las encuestas lo aconsejan, porque en eso se ha transformado la Unión Cívica Radical en una herramienta electoral seguidora de encuestas, y si ellas las aconsejan, están dispuestos a hacer un acuerdo con el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones 2025. Yo le digo a todos los radicales, a los que defienden las banderas de Alfonsín, de Irigoyen, de Ilia, de Levenson, de Larralde, bueno, que nos acompañen porque estamos trabajando junto con Libre del Sur, junto con Forja, por construir una alternativa que realmente defienda en el terreno político en la provincia de Buenos Aires y en la competencia electoral esas banderas. Ah, es interesante eso. Acá la vemos a Karina Milei, ¿no? Tratando un poco de instalarse como un cuadro político fundamentalmente en la provincia. Y bueno, ahora se le llama cuadro político a cualquier cosa también. No quiero decir que ella no lo sea, la verdad que no la conozco. Sí, Nunca la he oído hablar, nunca le he visto hacer una declaración, solamente en el acto de Parque Lezama. claro. Pero por lo visto es una figura importante dentro del gobierno nacional. Ahora, yo no valoraría como algo positivo la presencia de estos nuevos actores de la política, algunos nuevos, otros se han participado en Cambiemos, porque me parece que las decisiones que se están tomando son decisiones muy dañinas que van a hacer sufrir mucho a la sociedad, no solamente en términos sociales, sino también en términos institucionales y políticos. Claro, porque ella hablaba, ayer hizo una presentación también y hablaba de que la antigua política no nos quiere dejar gobernar, como instalándose como la nueva política. Sí, la nueva política enseguida se transforma en vieja, ¿no? Ya se está transformando en vieja, pero me parece que la política, además de vieja y nueva, puede ser buena y mala. Y me parece que, bueno, lo que tiene esta política, la que eh, caracteriza las formas de participación y de la libertad avanza,
tienen lo peor de la vieja y no tienen lo mejor de la vieja, ¿no? Exacto. Bueno, de acá a fin de año, cuál es la proyección? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Qué tenemos que pensar? Digo, para los argentinos que siempre somos un pueblo hermoso y esperanzado, ¿no? A pesar y resilientes. Sí, mire, yo no me hago demasiadas ilusiones respecto de que el gobierno pueda cambiar eh, por su propia voluntad las políticas aplicadas. Tendrá que hacer algo la sociedad para demostrarle que se agotó la paciencia, que se agotó la esperanza, que se agotaron las expectativas, porque van a seguir aplicando las mismas políticas porque tienen los comportamientos propios de los fundamentalistas, de los fanáticos, de los dogmáticos, de los que se creen dueños de la verdad. Eso es muy malo en cualquier país. Un gobierno con estas características es muy malo. Para colmo, hay una élite económica que debería tener otras responsabilidades frente a la sociedad, que debería preocuparse no solo por sus empresas y por el rendimiento económico de las mismas, sino que debería tener una preocupación también por lo social, por lo político, por lo que pasa con la convivencia entre las distintas fuerzas sociales, entre las distintas fuerzas políticas, y sin embargo deja mucho que desear en este sentido. No digo que todos, pero hay una parte importante de esa élite económica en la Argentina. El otro día escuchaba el discurso de Milei, y no es la primera vez, cuando profería agravios incompatibles con los valores de la democracia en el discurso. ¿Y cuál era la reacción de la audiencia de Claro. esas élites? Aplaudían y reían. Lo que habla, ya lo he dicho también, de la indigencia, por decirlo de alguna manera, cívica, intelectual, espiritual y cultural de algunas élites económicas muy influyentes en este gobierno, cosa me preocupa también, ¿no? Pero me da la impresión de que, bueno, las circunstancias están exigiendo comportamientos en la oposición, en los que no comparten con este gobierno, que van a tener que asumir, bueno, acuerdos fundamentales ¿eh? Para poder detener a este gobierno, no solamente en lo social, sino ya deberían hacer, y yo voy a ver si puedo trabajar para eso, ya debería haber un documento, ya deberían haber hecho un documento manifestando su preocupación por el destrato institucional, por el destrato republicano, por el desconocimiento y el desdén por valores fundamentales de la democracia. Todas las fuerzas políticas democráticas, en serio, deberían haber hecho una declaración manifestando su repudio y preocupación por esta deriva autoritaria del gobierno nacional. Donde más vimos a ver, juntos la oposición como unida fue con el tema de la ley del veto, ¿no? Del financiamiento universitario que finalmente se vetó. Sí, Pero digo, me parece que es difícil también pensar en una declaración, una idea como una oposición unida, parecería casi imposible, ¿no? Dentro del Partido Justicialista está complicado, el PRO también sí, está complicado, los radicales también están complicados. sí, claro. Es Pero difícil. algunos creen que eso habla de la calidad de la política, de que la política ha mejorado, Mm. algunos elogian esas actitudes, esa incapacidad para lograr acuerdos básicos y fundamentales, por lo menos con relación a la necesidad de defender la república y la democracia. Algunos elogian, incluso cuando los diputados votan, por ejemplo, Unión por la Patria y la UCR o el PRO coinciden en un voto coinciden en un voto en el sentido de un voto, los critican Sí. porque han votado con Unión por la Patria, pero Dios mío, o sea que algo que es esencial en democracia, que es la posibilidad de generar acuerdos a través del diálogo, de relación respetuosa entre las distintas fuerzas políticas, acá está mal visto, pero ni siquiera con relación a algo que tanto nos costó conseguir como es la democracia. Está degradándose cada vez más, la deriva autoritaria del gobierno es evidente, no sé qué esperan Mm. para manifestarse en este sentido, por lo menos todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria.
Claro, quizás Y tiene que para... ver con esta reflexión. Hoy estaba viendo Ricardo Roa, dice en Clarín, ¿no? Esta idea de que los Sí, radicales no saben cómo pararse ante Milei y el peronismo cómo enfrentarla a Cristina. En esta idea de las internas que a veces no hacen posible ver el mapa general. claro, bueno, sí, mire, en realidad el radicalismo hace rato que no sabe con dónde pararse Mm, frente a la Unión por la Patria. Se ha parado como maquinaria electoral. claro. ¿Y qué diferencia hay entre una maquinaria electoral y un partido político? Que la maquinaria electoral tiene como preocupación principal y excluyente ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. El partido además eh, hace de la cuestión ideológico programática un elemento central. La Unión Cívica Radical en los últimos tiempos actuó considerando irrelevante la cuestión programática porque simplemente tenía que oponerse a lo que estaba, a las políticas que defendía quien era, quien era considerado como un adversario con el que jamás tenía que tener relación, Unión por la Patria. Ahora están empezando a cambiar algunas cosas. Mm, A ver, eh, las cosas son buenas o malas en sí mismas, no según quien las haga. Si hay una iniciativa que se presenta en el Parlamento que uno con la que uno está de acuerdo, debe apoyarla. Y si uno está de acuerdo, no debe apoyarla. claro. Eso es lo que ocurre en la política en serio. Por eso estamos como estamos. Y si no vamos a resolver, si no hay estas patologías, estos comportamientos patológicos de la política, si no hay una sociedad que nos exija además ser muy serios, ¿cómo vamos a aplaudir a alguien que dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pero lo voy a votar? Igual porque tengo que brindar las herramientas, porque creo que el que ganó las elecciones tiene derecho a hacer lo que se le ocurra, no con su propio voto, sino con el mío también, aunque lo que se le ocurra sea malo para el país. Pero ¿en qué cabeza caben esas cosas? Claro, pero ahí, por ejemplo, la ley de financiamiento, el presupuesto, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Ahí el bueno, radicalismo dio su voto y su quiebre también señor, interno. y uno de los argumentos, una de las cuestiones por las que se cuestionaba, uno de los argumentos, mejor dicho, si se lo puede llamar así, con lo que se cuestionaba el voto del radicalismo es que había votado junto con Unión por la Patria. Y Claro. lo mismo decían algunos legisladores de Hacemos Cambio Federal. Pero ¿qué argumento es ese? Sí. ¿Estaba bien o mal? Si está bien, tiene que acompañar. Si está mal, no tiene que No acompañar. tiene que Yo acompañar. veo a De Loredo, con Sí. todo el respeto, no debía haber dado un nombre, pero presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que dice lo que dice Milei. Milei cree que la oposición, porque perdió las elecciones, está obligada a acompañar lo que él propone, pero lo cree en serio a eso, ¿eh? Sí, sí, Cree es que así. la oposición está obligada, si no lo hace son ratas, parásitos, gusanos, lacras. Bueno, está obligada porque perdió las elecciones y no tiene mayoría en el Congreso a aprobar todas las decisiones que formula el oficialismo. Y el señor de Loredo dice que sí, que es así, Que que es tiene así. razón el presidente, aunque yo no creo que él Es piense terrible. eso en serio, porque si él pensara eso en serio, haría lo mismo el radicalismo en Córdoba, haría lo mismo el radicalismo en La Pampa, haría lo mismo el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no hacen eso. Al contrario, complican bastante las gestiones de los oficialismos, y me parece que está bien en la medida en que no comparten las ideas. Me llama la atención, sí, en la provincia de Buenos Aires, que el radicalismo no haya acompañado lo que tenía que acompañar. ¿eh? Todos saben que la gestión de Kicillof es mucho más radical que la gestión de María Eugenia Vidal. Sin embargo, no va a hacer nada la Unión Cívica Radical que pueda eh, significar un acompañamiento al gobierno de la provincia por temor a que ese acompañamiento facilite un resultado electoral en las próximas elecciones. Ahora, por ejemplo, ¿usted ha visto que haya tenido alguna declaración, que haya hecho alguna declaración el partido No. con relación a lo que está pasando con el Puerto Quequén, con la terminal del Puerto Quequén en Necochea? Hay No, una hay todo, disputa de ¿no? intereses privados allí, pero lo que tenemos que Fraude, defender es presiones, hay de el todo. interés general, el interés Obvio. de todos. Me gustaría verlo al partido defendiendo el interés general o el interés de los bonaerenses, como me hubiera gustado verlo defendiendo frente a la decisión del gobierno de deslocalizar la planta licuefactora de gas desde Bahía Blanca hacia Río Negro. Al final nos quedamos, los argentinos todos nos hemos quedado, porque no generaba confianza la actitud del gobierno nacional.
Nos hemos quedado sin una inversión como la que iban a hacer Petronas e YPF, ¿no? Exacto. Bueno, Ricardo, gracias por el análisis, gracias por este tiempito. No, no, al contrario, Nora, Yo que muchísimas me da gracias cosa a que lo usted. hago poner nervioso, ¿viste? Siempre lo despierto y lo hago poner nervioso. No, Por favor, pobre, tranquilidad, no, que al fin de contrario, semana pobre, largo. no. Sí, sí, No, sí. no, al contrario, discúlpeme, por favor, No, por la muchísimas vehemencia, gracias. no, un placer Chau, siempre. chau, Muchas chau, chau. gracias. Era Ricardo Alfonsín, ex diputado nacional, ex